¿Verdaderamente fue Satanás a los cielos? Según en el libro de Job, capítulo 2, donde habla que se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y Satanás vino entre ellos. Estaremos escudriñando las Escrituras para ver sobre este relato bíblico y cómo Lucifer, siendo un querubín con gran autoridad y poder, se convirtió en el enemigo más grande que ha habitado los cielos y la tierra. Acompáñenos a verificar qué en realidad dice las Escrituras sobre el lucero de la mañana. Según Ezequiel, capítulo 28, del versículo 12 en adelante, habla la historia de este gran querubín, grande y protector. En la eternidad, Dios había creado seres semejantes a los hombres, pero con cuerpos incorruptibles y inmortales. En las eternidades ya Dios había creado todo y había preparado un ejército grande para la adoración y la alabanza y el servicio del Dios Todopoderoso. Las Escrituras mismas nos pueden mostrar que Dios creó a los ángeles del cielo para la adoración y alabanza y exaltación de su santo nombre. Pero hubo uno en especial, llamado el lucero de la mañana. A este Dios lo hizo diferente que todos los demás ángeles. En las eternidades, en el cielo, ya todo había sido preparado antes que todo fuese. Los primores y los tamboriles, según Ezequiel capítulo 28, y todo instrumento de música ya había sido preparado desde las eternidades de antemano. Este ángel en especial, llamado el lucero de la mañana, Lucifer, que significa portador de luz. Este ángel en especial se le vistió sus vestiduras de toda piedra preciosa. Fueron los encajes de sus vestiduras. A este ángel se le otorgó gran poder y autoridad, de tal forma que Dios lo hizo su mano derecha en los cielos y sobre toda la jerarquía angelical. Dios le había dado poder y autoridad, poder como a ningún otro ángel le había dado. El lucero de la mañana estaba en las eternidades y éste estaba a cargo de la adoración y de la alabanza al Señor. Era un querubín protector. Podemos ver en la historia bíblica que este lucero, llamado Lucifer, poseía una gran habilidad de convencer. A este ángel se le otorgó pasearse, según Ezequiel 28, del 12 en adelante, por las piedras de fuego. Se paseaba por los planetas que Dios había hecho. En las eternidades,
Lucifer estaba a cargo de todo. A este ángel en especial, cuando estaba delante de Dios, el trono de Dios con su alabanza y adoración se estremecía los cielos. La alabanza y la adoración que venían de este ángel estremecía el trono de Dios. De su boca salían todos los instrumentos de música. Este ángel en especial poseía un poder y autoridad que sobrepasaba a todos los ángeles del cielo. En las eternidades, todos los ángeles que Dios había creado, según la palabra de Dios, tenían poder y autoridad para dar alabanza al Señor y ejercer la función por cual fueron hechos y creados. Están al servicio de Dios en las eternidades. Podemos mirar a través de la Biblia y buscar en las Escrituras Sagradas la historia de cómo las cosas terminaron para el lucero de la mañana, Lucifer. Pues este estaba delante de Dios en las eternidades. Allí era su lugar. Para eso lo había creado el Dios Todopoderoso. Podemos ver que Lucifer tenía otros planes diferentes a los que Dios ya tenía para con él. Podemos ver en el mundo secular, podemos ver en nuestra sociedad cómo es que se desconoce sobre Lucifer. Estaremos dialogando con el autor del libro El Padre de la Mentira. Este libro muy bien escrito a los hermanos y sacado de las Escrituras, según Juan 8:44. Sobre Lucifer. Y según las Escrituras, entendemos que Lucifer fue un querubín grande y protector, según Ezequiel 28:12, relata la historia sobre quién era Lucifer. Obviamente entendemos en nuestra cultura que presentan a Satanás como una criatura que tiene un tenedor y tiene grandes cuernos y tiene una cola, aunque la Biblia menciona en Apocalipsis 12 del 7 al 10 que con la cola de Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, que en sí fueron los ángeles. Pero entendemos que cuando se refiere a cola, eso es en sentido simbólico. Pero si le preguntamos a las personas afuera en la calle quién es Lucifer, pues no se conoce mucho por el nombre de Lucifer. Se conoce como por Satanás, el diablo. Y resulta que las personas, muchos de ellos pues creen que Lucifer, Satanás, es un personaje místico, pero en sí es un personaje real.
Jesús mismo lo menciona a él como el príncipe de la potestad de los aires. Y es el que controla el sistema en que este mundo vive y se dirige. Como autor del libro El Padre de la Mentira, este libro habla sobre las estrategias de Lucifer según la Biblia, y según Juan 8:44, que es el título de este libro, que dice que Satanás es el padre de la mentira. Esto es un libro de estrategia de guerra espiritual, basado en lo que dicen las Escrituras, y que nosotros como creyentes y aún no creyentes podamos tener una mente abierta con que este mundo está peleando. La Biblia dice que Satanás se mueve en las regiones celestes, según Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y como autor del libro El Padre de la Mentira, el cual fue publicado en este 2023, y se los recomiendo a aquellas personas o hermanos y amigos, porque es un libro que habla de teología, pero no es una teología confusa, porque es una teología que viene del libro que Dios inspiró, y en ese libro está la teología de Dios y la ciencia de Dios y la profundidad de su ciencia, de su palabra, para nosotros, ¿verdad?, los creyentes y aquellos que no son creyentes, ¿verdad?, podamos tener un entendimiento con que el ser humano se enfrenta día a día, luchas, batallas, pruebas, enfermedades, situaciones que a veces desconocemos de dónde vienen, pero hay una mano siniestra y en el mundo espiritual que se mueve para traer el caos, para traer destrucción, porque la Biblia dice en Juan 10:10 que Satanás vino a matar, a robar y destruir, pero también teniendo en mente que Jesús dijo que él había venido a deshacer las obras del diablo. Pero este libro se lo recomiendo a cualquier persona que está buscando una respuesta a cosas que no puede entender. Nosotros enfrentamos tres diferentes adversarios. Por un lado está Satanás, por el otro lado está el mundo, los placeres del mundo, y por otro lado está la carne. Y esta carne que nosotros, ¿verdad?, en ella nos movemos, dormimos, comemos, en ella nos manifestamos, no la podemos deshacer de ella. Pero en este libro puede encontrar muchas respuestas que vienen de la misma Biblia a problemas que muchas veces no tenemos explicación para ellos, pero la Biblia te lo puede resumir y explicar muy claramente. Entiendo que mucha gente desconoce lo que es la guerra espiritual. Este libro está basado en lo que dicen las Escrituras, y además de eso podemos decir que Satanás, o más bien Lucifer, se viste como ángel de luz. Era un ángel de luz. Él trata de imitar lo que era, pero en realidad, pues ahora mismo no es luz, dejó de ser luz. Esto ahora mismo es lo que en sí representa, es la maldad, el pecado, la oscuridad, las tinieblas. Podemos entender que en la sociedad que nosotros vivimos no tenemos, muchos de nosotros o muchas personas, mucha gente regular, no tenemos ni la mínima idea que hay una batalla todos los días y en los aires por las vidas, por las almas de las personas.
y la gente no se da de cuenta que hay una guerra espiritual. Por un lado está Dios a través de Jesucristo luchando como intercesor por los creyentes y pidiendo a Dios que en su misericordia la gente pueda venir a la realidad de lo que es la salvación, y entendiendo que la gente desconoce el mundo espiritual, la gente desconoce que hay un mundo afuera espiritual donde Satanás tiene sus instrumentos, así como Dios usa sus ministros y sus instrumentos, Satanás usa sus ministros y sus instrumentos para hacerle la guerra a la iglesia en especial, a todo creyente de la fe cristiana. Inclusive usa los gobiernos, usa las personas que están en autoridad para hacerle la guerra a la iglesia, para tratar de callarle la boca a la iglesia. Podemos ver esto a través de muchos países en el mundo, como Corea del Norte, como la China, en Rusia, como en la India, en Pakistán, en Turquía, en el Medio Oriente, países donde el cristianismo es perseguido, el cristianismo es rechazado, y podemos ver que aún con la misma ayuda de los gobiernos le hacen la guerra a la minoría cristiana que habita en esos países. Todo tipo de persecuciones, cárceles, ejecutamientos de cristianos, de pastores, de las iglesias. Hay una persecución y un discrimen en contra de lo que es el cristianismo. Esto podemos ver que en muchos países, incluyendo la nación norteamericana, una nación que fue fundada bajo los estatutos bíblicos, en sus cartas de derecho y constitución hablan de Dios, pero es una nación también que ha perdido el rumbo, ha perdido el norte, es una nación también que persigue, no como en nuestros países, persiguen a los cristianos, le hacen la vida imposible. En muchos estados de la nación norteamericana hablan de libertad de expresión, pero tan pronto comienzas a hablar de Cristo y mencionas a Jesús, muchas veces llegan las autoridades para impedir que se hable de Cristo. Entonces la libertad que se vive no es una libertad completa, especialmente en la nación norteamericana. Es una nación que tiene principios y valores cristianos, pero totalmente en este tiempo está descarrilada, está rumbo a un camino incorrecto, y su imagen está manchada por la corrupción que hay dentro de muchas instituciones, que son piedras de tropiezo para que el evangelio se siga promoviendo. La misma persecución hay en otros países, pero distinta, ¿verdad? No están metiendo presos o no están ejecutando a aquellos que confesan la fe cristiana, pero sí hay una persecución para los que son creyentes, y ese es el trabajo de Satanás, ese es el trabajo de Lucifer, hacerle la guerra a la iglesia. En sí podemos ver como países que empezaron en la palabra de Dios hoy en día se han alejado, se han apartado del fundamento, y vemos cómo su sociedad se ha corrompido moral y espiritualmente hablando. Aceptan todo lo malo, aceptan el pecado, el aborto, aceptan
ir en contra de la naturaleza que Dios mismo creó. Un sinnúmero de aberraciones que han caído las naciones, especialmente los Estados Unidos y otras naciones también. Y es lo mismo que podemos entender que nos habla la Biblia con quién estamos peleando y luchando. Satanás es el padre de la mentira y engaña a través del ofrecimiento, engaña con una media verdad, con una media mentira. Podemos ver que naciones, o mejor dicho, imperios y civilizaciones pasadas que tenían todo, sucumbieron porque cuando Satanás logra infiltrarse dentro de la sociedad y corrompe las fibras morales de un país, de una nación, de un estado, de un gobierno, Satanás hace que esa institución, ese país o ese gobierno sucumba, porque el pecado es lo que hace que los países sucumban. Y podemos entender esto si lo escudriñamos a través de la Biblia. En esta hora, pues, Puerto Rico no se queda atrás. Puerto Rico quiere seguir el mismo camino que siguen los Estados Unidos o que siguen otros países. Y lo que quiero decir es que si la gente comienza a tirarse de un puente, queremos hacer lo mismo también. No todas las leyes que se aplican en un estado nos convienen a nosotros, entendiendo que este país de Puerto Rico pues necesita un giro espiritual para poder avanzar y tratar de salir del estancamiento y atolladero espiritual. Ahora mismo las religiones como la santería y la brujería han tomado un gran auge en los medios sociales, en la televisión, en los canales de este país, de Puerto Rico. La santería se practica en las alcaldías de Puerto Rico. Hay cuartos oscuros dentro de las alcaldías, no diría que todas, dentro de los municipios de este país. Hay cuartos oscuros donde la santería, la brujería y los rituales toman lugar. Gente, como dicen en mi país, gente de cuello blanco, gente de un alto estatus social, que están metidos en el gobierno, en el Senado, en la política. Son personas que practican la santería, la brujería, la adoración a los demonios, a los muertos y sobre todo la adoración a Satanás. Es muy importante que podamos entender con quién estamos hablando, porque el padre de la mentira, que se llama Satanás, es un engañador, entendiendo que muchas de las instituciones que hay aquí en Puerto Rico de gobierno y de los medios sociales, de las cadenas de televisión y las cadenas de radio, en muchas de ellas se practica la brujería y la santería. En muchos pueblos de este país envían maldiciones. Estas maldiciones llegan a las regiones celestes y si, según la palabra de Dios, no tenemos la cobertura de Dios, la cobertura del Espíritu Santo y sobre todo la cobertura de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, estas maldiciones pueden tocar y llegar a mucha gente, a muchos pueblos, pueden crear un caos dentro del gobierno, dentro de las instituciones que se conocen en este país. Vamos a tener corrupción, no solamente en el gobierno, en los puertos marítimos, en las aduanas, corrupción en las diferentes agencias que velan por el orden. Hay gente que practica todo este tipo de cosas del ocultismo y es lo que paraliza un país.
Es lo que Satanás usa para paralizar y destruir un país desde adentro. Muchas veces las naciones y los países y los estados velan los enemigos que vienen de afuera, pero no se dan de cuenta que el enemigo que viene desde adentro es el más peligroso, porque ese es el que ya está metido dentro y ese es el que es más difícil de ver. Satanás es el padre de la mentira y se disfraza como ángel de luz. Esto podemos verlo en muchos países del mundo, por ejemplo, los políticos que traen promesas en sus campañas de prosperidad, promesas de mejorar, todas vienen disfrazadas con algo, ¿verdad? Se presentan como, podemos decir, no sé, la Coca-Cola del desierto, podemos decirlo, se presentan como la respuesta, se presentan como ángel de luz, pero en sus agendas, lo último que tienen en sus agendas es la palabra de Dios. Y si lo tienen, porque la mayoría de ellos en su agenda no está Dios. Yo siempre digo que cuando las personas salen a darle el voto a un político, tienen que ver sus principios y valores morales y qué, especialmente los creyentes, y qué representan en cuanto a la ley de Dios. ¿En dónde está la ley de Dios en su vida? Y la Biblia dice que Jesús dijo que por sus frutos se conoce el árbol. Muchas veces cometemos los errores de porque mi mamá es de un partido o mi abuelo era de un partido, pues seguimos con esa tradición y no nos damos de cuenta que estamos cegados y no buscamos información y no buscamos especialmente en la Biblia, porque la Biblia dice que Dios nos mostrará el camino por donde debemos seguir. Y la Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y muchos creyentes en este tiempo han perdido el camino y la lámpara que alumbraba sus pies ya no está alumbrando, desafortunadamente. Hay que tener mucho cuidado, pero en sí, Lucifer tiene una agenda y es de matar, robar y destruir. Pero recordemos que Cristo lo venció en la cruz y la Biblia dice que somos más que vencedores si estamos en Cristo, si estamos en la verdad. Así que amigo o hermano que pueda estar escuchando este documental, le agradecemos por la oportunidad y también le dejamos saber que siempre tenemos la oportunidad de hacer lo que es correcto. Eso está en el corazón y en la mente de cada persona, ¿verdad? Hacer lo que es correcto. Y que a todos que quieran adquirir el libro, El Padre de la Mentira, a final de este documental estarán los números o los emails donde pueden comunicarse para hacerle llegar el libro a aquellos que lo deseen. Muchas gracias y que el Señor me lo bendiga grandemente y que podamos aprender algo sobre este documental. Que Dios me lo bendiga de una manera muy especial. Podemos preguntarnos, ¿qué enseñan las diferentes denominaciones religiosas sobre el tema del lucero de la mañana? ¿Qué están enseñando las diferentes denominaciones respecto a Lucifer? ¿Cómo explican a los feligreses quién fue el lucero de la mañana? Este ángel que una vez era un ángel, pero hoy se viste como ángel de luz para engañar. En realidad trata de imitar lo que era, pues era luz, mas ahora el lucero ya dejó de alumbrar, sino que es una oscuridad que sumerge
todo lo que a su paso pueda llevar. Imita la luz para engañar. La realidad que en este tiempo vivimos en una sociedad donde Satanás, el lucero, tiene a su disposición el sistema completo de este mundo. Podemos decir que Satanás, con su poder para engañar, tiene la humanidad entenebrecida por el mal. A donde quiera que podamos movernos o ir, podemos ver que en cualquier parte del mundo vamos a hallar caos, problemas, enfermedades, situaciones, como la sociedad misma se corrompe y cómo es que la gente anda por las calles sin conocimiento de este ser espiritual que ata a los seres humanos en la esclavitud de los vicios, del alcohol, de la droga, del pecado, de todo lo que lleva al hombre a su deterioro moral y espiritual. Podemos entender algo muy claro, y es que en las eternidades Satanás hizo una rebelión en contra de Dios, y esto nos enseña muy claro las escrituras bíblicas. En el libro de Ezequiel 28:12 al 19 habla sobre esto, y Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 10. Sabemos qué fue lo que pasó en las eternidades.